Shalom, vamos a continuar con las Parshiot. Ahora vamos a estudiar la Parsha Yitro, capítulo 18, versículo 1 al 4. Leemos en la Torah. Yitro, ministro de Midian, suegro de Moshe, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por su pueblo Israel, y que Adonai había sacado a Israel de Mitzrayim. Entonces Yitro, el suegro de Moshe, tomó a Zipporá, esposa de Moshe, después de que había sido enviada, y a sus dos hijos. El nombre de uno era Gershón, porque había dicho: extranjero he sido en tierra extraña, y el nombre del otro era Eliezer, pues el Dios de mi padre ha sido mi ayuda y me salvó de la espada de Paró. Muy bien, aquí vamos a hablar sobre la familia. Bueno, la familia de Moshe. Bueno, Moshe tenía, en primer lugar, tal como se llama la sección, la parasha es Yitro. Yitro es el nombre de el suegro de Moshe. Él, cuando empieza la travesía o la misión de Moshe para liberar al pueblo de Israel de Mitzrayim, había dejado a su esposa Zipporá con su papá. Había dejado a su esposa con su papá. A ver. Había dejado a su esposa Zipporá con su papá. Y ahora Yitro ha oído de lo que ha sucedido con el pueblo de Israel, quien ha salido de Mitzrayim. Las noticias se difunden rápido, sobre todo este tipo de acontecimientos tan extraordinarios como el que sucedió para la liberación del pueblo de Israel de Mitzrayim. Llegó a oídos de Yitro. Si estudiamos un poquito más profundamente el Talmud, ciertos jamín han dicho que se oyó en muchos lugares en la zona, en la región. Llegó a oídos de mucha gente en los acontecimientos, ¿ya? Ahora, Yitro, entonces, ya sabiendo que la situación de Israel es distinta a la que tenía, pues ahora ya es un pueblo liberado, es un pueblo que está lejos de Mitzrayim. Entonces ya Moshe, quien había sido, de acuerdo a lo que va a decir ahorita el texto, había sido amenazada su vida por Paró, quería matarlo. Entonces él no podía, Moshe, regresar con toda su familia y exponer a su familia para que también pudieran morir en un momento dado durante el momento de la liberación del pueblo de Israel. Entonces había dejado a su esposa con Yitro, su suegro, y ahora ya venía Yitro, ya sabiendo que las cosas están en paz, en calma para el pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces, ahora va a traer a sus dos hijos que precisamente le nacen a Moshe. El niño que le nace, Gershón, y luego también le van a nacer Eliezer, ¿sí? Entonces, él le va a dar nombres de acuerdo a la situación que él está viviendo. Precisamente, el nombre que uno le da a los hijos tiene mucho que ver con el estado en el cual uno se encuentra. Se encuentra uno inclinado a la percepción de ciertas cosas que le rodean. Eso pasa en cualquier familia. Y de acuerdo a esos acontecimientos es que uno le otorga los nombres a los hijos, porque está ahora condicionado por lo que le sucede alrededor, y por eso de pronto se encuentra una persona entusiasmada con colocarle determinado nombre a cada uno de sus hijos. Sobre todo ahora
Estos nombres, uno, están en el idioma hebreo y van a connotar también un significado que Moshe expone de acuerdo a su situación. Gershon, de donde viene la palabra ger, que significa extranjero. Que él dice se ha sentido extranjero en una tierra extraña. Pues él se encontraba en Midian, que es el pueblo de Yitro, donde va a nacer Gershon. Entonces él se encuentra, dice, connota durante el tiempo del nacimiento de su hijo, que él se encuentra en un lugar extraño. Se siente extranjero. Siente el lugar como no es lugar para él, no es lugar correcto. Porque él está identificado con el pueblo de Israel. Entonces va a exponer su situación. Entonces de alguna manera también nosotros entendemos a través de esto. Los hijos, como tú sabes, está papá, está mamá, y entonces la unión de ellos va a dar los hijos. Entonces de acuerdo al estado, la época que ellos están viviendo, también marca la historia del hijo. Entonces el hijo es el fruto, es el producto de esta unión. Así que el hijo expresa, no solamente con su nombre, sino también con su carácter del hijo, expresa el desarrollo y la etapa de este matrimonio. Los hijos son el fruto del amor, o sea, tal cual estaba aconteciendo a los padres, eso va a ser parte también de la personalidad y del carácter del hijo. ¿Entiendes? Aparte de lo que ya en cada uno de ellos incorpora al hijo, también parte de la vivencia de este matrimonio va a también formar parte de la esencia de ese hijo. Y eso va a pasar con todos y cada uno de los hijos que se tengan. Aparte del nombre que va a hablar, también expresar esa situación. El segundo hijo va a ser Eliezer, porque significa que Dios ha ayudado. Dios ha ayudado a Moshe en medio de esa situación en la que se encuentra de extranjería, de extrañez. ¿Entiendes? Ahora, estos nombres no solo simbolizan esto, sino también el pensamiento y la profesión de fe que Moshe tiene para con el pueblo de Israel. Sabe que la estadía del pueblo de Israel también están como extranjeros en un lugar extraño. Esa es la estancia del pueblo de Israel en Mitzrayim. También está anunciando esa misma preocupación que tiene por el pueblo de Israel. No solo propia, Akadosh Baruj Hu lo tiene desencajado en el lugar en que se encuentra, para que con esto se identifique con lo que le está sucediendo al pueblo de Israel en Mitzrayim. Por lo tanto, el nombre de sus hijos también anuncia, aparte de la situación que vive él personalmente, también la situación que vive el pueblo de Israel, y también como si fue ayuda a Kadosh Baruj Hu para él, pues lo salvó de la muerte que quería hacer de él Faraón. De igual manera, ahora este nombre anuncia la liberación del pueblo de Israel de Misraim y ser liberados de la espada de Faraón. ¿Entiendes? O sea, el conocimiento de Moshe, anunciar también en los nombres de sus hijos todo lo que él ha de hacer, el instrumento que ha de ser en las manos de Akadosh Baruj Hu. Esta es una de los conceptos que precisamente le van a dar a Moshe la autoridad que él posee. Él es capaz de entender y de plasmar esta concepción del proceso de Akadosh Baruj Hu en este mundo y en su relación con Israel, que puede saber lo que sucederá en el futuro. Esta es una virtud y un atributo de Moshe Rabbeinu. ¿Ya? Entonces,
eso no se escapa en que nosotros también tengamos esas posibilidades. Nuestro apego a Kadosh Baruj Hu y nuestro conocimiento de la Torah también nos brinda en un momento dado estas herramientas. Debemos trabajar en eso. ¿Bien? Trabajar en nuestra cercanía a Kadosh Baruj Hu para poder tener ese tipo de conocimientos. Bueno, esto es un deseo para todos. Nos vemos en la próxima. Shalom.